siento que este esté gordo. Después lo vamos para la playa, dígame. Sí, no, porque ya en los últimos días pues, hay que aprovechar. Bien, en el libro de Génesis le voy a invitar que busque la Biblia en Génesis capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Así es que quiero que en esta mañana usted se ponga de pie, que busque ahí la palabra. Si alguien no tiene Biblia, acérquese. Si usted está atrás y no le incomoda mucho, pase adelante. Adelante hay muchas sillas ahí que lo están esperando. Y las de atrás déjenlas para los que vienen después. Génesis capítulo 17, verso 1 al 11. Le voy a pedir que ponga atención en estos últimos domingos. Si usted ha seguido la secuencia de los mensajes, estamos hablando de Abraham. Me interesa, hermano, hablar de Abraham. Si entendemos verdaderamente el plan que Dios hizo con Abraham, porque de ahí depende todo el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Usted tiene que entender, como hijo de Dios, como amigo, como persona que viene por primera vez a una iglesia, que tú no naciste por casualidad, tú no estás en este mundo solamente porque a Dios se le antojó. Dios te trajo con un propósito, es más, naciste con un propósito. Amén. Entonces, en esta mañana queremos que usted entienda el asunto del llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en Génesis 17, cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer antifonalmente del 1 al 11. Yo leo el primero y ustedes el 2 y así sucesivamente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Todos circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Qué tremendo. ¿Qué fue la palabra que más escuchó ahí usted? Pacto. Pacto. ¿Seguro? Dígale a su hermano: oye, dígale así: oye, Dios es un Dios de pacto. Dígale. Pero dígale: oye, dígale, Dios es un Dios de pacto. Tome asiento. Qué bueno es Dios, vea. Entonces ese es el tema de esta mañana. Dios es un Dios de pactos. Y eso tenemos que entenderlo claramente esta mañana. Hermanos, la palabra pacto significa alianza o matrimonio. A través de todos los tiempos en el mundo espiritual se usan los pactos para asegurar la fidelidad de las partes que se comprometen. Y Dios siempre ha pactado con los seres humanos que se han comprometido a seguir su camino y responderle a su llamado. Dios pactó con Noé, Dios pactó con Abraham, Dios pactó con Isaac, Dios pactó con Jacob, con David y con Moisés. Pero hoy en día este pacto es para usted. Amén. Para que se cumpla todo lo que Él ha decidido que va a hacer contigo. Dios no tiene problema en cumplir, pero Él necesita que tú y yo
nos comprometamos con Él a hacer lo que a Él le agrada. Y aquí es donde voy a comenzar a enfatizar un poquito. Porque ahí dice comprometer. Y hoy vamos a hablar muchas cosas, pero vamos a comenzar hablando de lo que es el compromiso. Amén. Porque un pacto conlleva a un compromiso. Amén. Amén. Compromiso, ¿sabe, hermano, qué es compromiso? Compromiso es acuerdo formal al que llegan dos o más partes. Amén. Y la única manera de que se cumpla todo lo que Dios ha dicho de usted es que usted haga un pacto con el Señor hoy y se comprometa a serle fiel y permanecer firme usted a ese pacto. El llamado que Dios le hace hoy a usted, hermano y amigo, es a un matrimonio entre usted y el Señor. Porque el Todopoderoso sabe que usted le puede ser fiel. Y eso es simple y sencillamente de lo que Dios habla cuando Él habla de pactos. Vea usted el poder de un pacto. Por ejemplo, la ley del matrimonio. Usted sabía que el matrimonio es una ley establecida por Dios y por los hombres. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que me inspire esta mañana. El matrimonio existe para que las partes estén seguras que el compromiso es serio. Amén. Donde se toman, dice, el legado del matrimonio, el uno y el otro. ¿Para qué se toman? Dígame. Dígame. Que hay muchos aquí que le tienen miedo al matrimonio. ¿Sí o no? Donde se toma el uno al otro para afrontar todas las necesidades que les sobrevenga, sea en pobreza, sea en riqueza, en necesidad o en enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Eso es un compromiso. Amén. Es un pacto de compromiso en lo cual un hombre toma a una mujer o la mujer toma al hombre y los dos son una sola carne y van a afrontar la vida juntos y van a afrontar todo lo que le venga por el frente. Pero ¿qué ocurre? Cuando pasa algún problemita, cualquiera de los dos sale huyendo. Cuando se tiene relaciones sin la bendición del matrimonio, es decir, de pacto, no existe seguridad ni compromiso. Y si no me cree, analícese usted. Este es un anillo. Este ya no es de compromiso. De matrimonio. Este es un anillo de pacto, amén. De plata, dicen uno. Este anillo significa ¿qué? Compromiso. ¿Sí? Donde nos tomamos el uno para el otro. ¿Qué ocurre? Hay gente que Dios quiere que Dios le bendiga, pero no quiere comprometerse uno con el Señor. Denle un aplauso si lo va a dar al Señor. Y yo no vengo a juzgarle ni a criticarle, yo vengo a predicarle. Yo quiero que usted entienda a qué Dios nosotros le servimos. Amén. Usted no crea que nosotros estamos acá solamente pasando el tiempo. Usted le está sirviendo al Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Y Él quiere, en esta mañana te está diciendo: hijo mío, papito lindo, yo te traje acá para que este hombre chato que está ahí te diga la verdad y te diga verdaderamente por qué te escogí desde el vientre de tu mamá. Te escogí para que me seas fiel, porque quiero hacer un pacto contigo, pero yo necesito, hijo mío, que tú te comprometas. Amén. Amén. Señor. Por lo tanto, es necesario que en el asunto de su llamado Dios tiene seriedad en todo lo que Él promete, pero también
también Él quiere que usted se comprometa en forma total con Él. Eso es lo que Dios está pidiendo. Que tú y yo nos comprometamos de una forma total con Él. ¿Qué le parece a usted? La gente a veces le dice a la muchacha, yo te amo. Y la otra loca le dice, yo también me muero por vos. ¿Sí o no? Pero ¿qué ocurre? Cuando ya la muchacha le dice, pero oye mi amor, yo quiero saber si verdaderamente tú vas en serio conmigo. ¿Y cómo así? Me amas. Pues formalicemos esto. No podemos seguir así. ¿Qué le dice el charlatán? Dígame. Los hombres, ¿qué opinan? Espérate, mi amor, que sí, yo te amo, porque todavía no estamos preparados, estamos ahorrando. Mentiras. Mentiras. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo no quiere nada serio contigo. No quiero un compromiso con él. Él ya sabe usted lo que quiere. La muchacha generalmente siempre está buscando algo serio. Nosotros no, siempre vamos por ahí. Dios no quiere una relación insegura con usted. Dios quiere una relación bajo un pacto. Así usted es fiel al llamado y Él va a ser fiel a usted. Ahora usted se pregunta, pero ¿cómo yo puedo ser fiel? Porque fíjense que nosotros, la gente quiere que el otro le sea fiel, pero él es un infiel. Aleluya. Déselo, si lo da Dios, déselo. Se fija que a veces el hombre se enoja, generalmente con nosotros. Padre, yo le voy a dar duro a los hombres. Aleluya. Pero ¿qué ocurre? A nosotros nos gusta hacerla, pero no nos gusta que nos la hagan. Las mujeres digan amén, hombre. Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque generalmente casi nunca van en serio. Últimamente, hoy, la mayoría no quieren hacer nada serio con una mujer. Solamente lo que quieren es satisfacerse y jugar con los sentimientos de ellas. Y tú tienes que saber, mujer, que tienes un Dios todopoderoso, que Él es capaz de sostenerte en las buenas y en las malas. ¿Quién dijo que solamente a la par de un hombre tú puedes ser feliz? No, 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 no. Ahora, si es un hombre que ama a Dios, que verdaderamente ama a Dios, ese hombre tenlo por seguro que te va a amar a ti por sobre todas las cosas. Amén. Pero se necesita que esa persona vaya en serio. Igualmente Dios exige de nosotros, porque como Él es un Dios serio, Él exige también que nosotros vayamos en serio con Él, porque Él es fiel. Dios no está jugando cuando Él te llama. Hay gente que viene y le dice, Señor, por favor, yo quiero que tú me des una bendición. Pero ¿cómo Dios le va a bendecir si usted es un infiel con Él? Usted dice, bueno, pero pastor, ¿y yo cómo puedo ser fiel con el Señor? Si yo cada vez que veo a una muchacha se me tuerce la vista. Y la muchacha dice, pero yo, Señor, soy débil, tú me conoces. Hijo, recuerda que te lo estoy recalcando, Él es un Dios de pactos. ¿Cómo puedes ser tú fiel? Fácil. Busque conmigo Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vea. Vamos a ir ahí por un momento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 1. Verso 12. 12.
dice, mas a todos los que le recibieron, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, hoy véame para acá. Esta es una ley. Ajá, ¿y cómo se llama esa ley? Esa ley se llama la ley del acuerdo, ¿sí o no? Porque cuando dos se van a casar, hay un mutuo acuerdo de ambas partes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si la muchacha no está de acuerdo, casaré conmigo, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, lo que estamos leyendo ahí es la ley del acuerdo. Cuando tú recibes a Jesucristo como el Salvador personal de tu vida, te conviertes en un hijo de Dios. Porque allí está diciendo, dice, mas a todos los que le, ¿a quién? A Jesús. Le da ¿qué? Le da la potestad de ser hechos ¿qué? Ok, paremos un ratito ahí. Quiere decir que todo aquel que no ha recibido a Cristo como Salvador personal de su vida, uno no es su hijo. Dos no puede venir a pedir nada, ¿sí o no? Porque todavía no está en acuerdo con Dios. Por eso, hermano y amigo, esto quiere decir que tú entraste ya a partir de allí en un pacto con Dios. ¿Qué pasa? Cuando la persona viene y recibe a Jesucristo como Salvador personal de su vida y le dice, Señor, yo aquí estoy, te recibo como Salvador personal de mi vida, yo quiero decirte que tú ya entraste en un pacto con Dios, ya entraste en un acuerdo con Él y tú ya puedes ir directamente a hablar con Él. Amén. Porque a partir de ahí tú ya no puedes hablar como Él, ya puedes hablar con Él. ¿Qué es lo que vas a hablar con Él? Fácil. Tú vas, por ejemplo, a decirle, Señor, yo ya no quiero tomar, ayúdame. Si la persona era una persona que le gustaba tomar. Fácil. Usted viene y le dice, Señor, aquí estoy, yo verdaderamente me molesta esto, yo ya no quiero hacerlo. Entonces tú vienes y te sinceras con Él, vas y hablas y Él te va a escuchar, Él te va a responder. A lo mejor, que, ¿cómo te va a responder Él? Bueno, Él te va a decir, ve más a la iglesia. Búscame a mí. Ya no estés con aquellos muchachos que te inducen al vicio. Ya no estés con esas personas que lejos de llevarte a lo bueno, te llevan a lo malo. ¿Sí o no? Porque quienes nos metieron a nosotros a hacer las cosas no fueron nuestros amigotes. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros. ¿Ah? ¿A dónde es que uno se va a hacer cosas malas? Cuando anda con los amigos que no son amigos, porque te llevan siempre, te inducen a hacer lo malo. Ahora, ¿cómo te va a hablar Dios? Fácil. Va a venir un hermanito, de repente te va a decir, hermano, vamos a la iglesia. O va a aparecer un hermanito por ahí, de esos buenos que hay por la iglesia. Vamos a tomar un cafecito, hermano. Diferente de irse a tomar una cervecita, ¿verdad? Así va a hablar Dios. Pero ¿qué está haciendo? Que tú ya entraste y comenzaste ya bajo un pacto con el Señor. Y allí Él empieza a hablarte. Él empieza a moldar tu carácter y tu vida empieza a cambiar paulatinamente. Porque nosotros la gente la queremos cambiar. Nosotros no, señores. No la cambiamos nosotros. La cambia Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo voy a saber que es Dios? Bueno, porque Dios siempre manda mensajeros. Dios siempre manda personas que te llevan a lo bueno y te dicen, hermano, venga para acá, hombre, estamos haciendo una carnita asada. Y a lo mejor el otro te había llamado y te había dicho, vámonos a la playa, una cervecita y una carnita rica con limón. Pero no, me habló la hermana fulana de tal, voy a ir donde ella mejor. ¿Sí o no? Allí empieza Dios a irte cambiando el rumbo de tu vida porque ya entraste en un pacto con Él. Esa es la voz de Dios que te está hablando. Cuando Dios prometió a Abraham, vea, mire lo que hizo Dios. Génesis 15:10, atrás.
Conmigo lee la Biblia, porque el problema es que usted a veces no la lee los días de semana, pero el día domingo tiene la oportunidad de venir acá y leerlo un poquito. 15:10, atrás de donde leímos. Vea lo que dice. Cuando él le prometió a Abraham un hijo, dijo, y tomó él, Abraham, todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Porque cuando usted lee el número 1 dice, y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ahí fue donde vinieron Dios unas aves y vino Abraham a partirlas, hermano. Y miren lo que Abraham va a hacer. Que esto quiere decir que en todo pacto tiene que haber, hermanos, un sacrificio. Amén. Y esto es importante que usted me ponga atención. Usted puede escuchar todo el mensaje, pero si con solo esto que escuche, se puede ir. Quiere decir que Dios está interesado siempre que hagamos un sacrificio. En todo pacto hay sacrificio. Amén. Volvemos al matrimonio. ¿Usted cree que no se hace un sacrificio irse a casar con una persona? No, dígame la verdad. No, dejemos el dinero por un lado. Toda mi vida yo la voy a sacrificar a una muchacha o viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quiere decir, ojo, no le va a gustar mucho, que yo tengo que vivir para ella. Ella tiene que vivir para mí. Ajá, ¿eso qué quiere decir? No me voy a acostar con nadie más. No me va a ser infiel, pues. Es un sacrificio. Ja. Ay, Dios mío. Habla, papá.